Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo ajedrez en 40 días. Hoy nos vamos a centrar en la estrategia, en el mediojuego del ajedrez. Es muy importante porque una vez pasamos la apertura, pues ya hemos desarrollado nuestras piezas, ya hemos controlado el centro, es decir, lo que hemos visto en el capítulo anterior, pero claro, ahora llegamos a posiciones en las que pues no hemos visto nunca, ya no sabemos la teoría y tenemos que tomar decisiones con nuestra propia cabeza. Es muy importante la evaluación de posiciones y es lo que hoy vamos a aprender y vamos a ver pues, conceptos básicos que son muy útiles conocerlos y que os van a servir para controlar el mediojuego al máximo. Allá vamos. Empecemos hablando de la importancia de las piezas. En ajedrez cada pieza tiene su valor y su rol. La clave de la apertura es que todas las piezas trabajen juntas y ocupen posiciones que les permitan moverse con libertad. Pero, ¿qué pasa después de la apertura? A medida que avanzamos al mediojuego, el contexto cambia. Las piezas se vuelven mucho más dinámicas y es cuando empiezan a intervenir en las decisiones estratégicas. Veamos un ejemplo. Bien, la idea es que vamos a ver una partida desde el principio y vamos a ver los conceptos que voy a ir explicando durante toda la partida. Entonces iré parando la partida y luego explicaré otro concepto. Bueno, pues las primeras jugadas básicamente son la apertura y es lo que comentamos en el capítulo anterior, que dijimos que el centro, el desarrollo de las piezas y el enroque era algo fundamental. Y precisamente eso es lo que hicieron en esta partida. Por tanto, pues D4, caballo F3 son jugadas, ¿no?, que pretenden pues eso, el control del centro o el desarrollo de las piezas, y tras pues una serie de jugadas, ¿vale?, las blancas pues acabaron enrocándose. Y este es el primer punto donde quiero parar, porque aquí es donde se considera que ha acabado la apertura y donde empezamos el mediojuego. A partir de aquí, pues habrá que ver, como ya he dicho, pues cómo coordinamos nuestras piezas, cómo aumentamos su actividad para pues tratar de conseguir alguna ventaja o ir mejorando nuestra posición poco a poco. Ahora voy a explicar el segundo concepto y así podremos seguir con la partida. La estructura de peones es súper importante. Al final los peones son los que van a determinar cómo van a ir tus piezas. Y además, cuanto más sana esté tu estructura, mejor para ti. Y me dirás, pero María, ¿qué es esto de estar sana? Precisamente no tiene nada que ver con eso. Que esté sana significa que no tenga debilidades. Existen 4 tipos de debilidades: los peones aislados, los peones doblados, los peones colgantes y los peones retrasados. Habrá un capítulo solo para esto y en los que explicaremos los tipos de debilidades y cómo se puede combatir contra ellas y cómo jugar con ellas. Pero de momento, con que sepáis los 4 tipos, suficiente. Volvamos al ejemplo y apliquemos los conceptos de actividad de piezas y de estructura de peones que acabamos de explicar. Bien, si nos fijamos en la estructura de las negras, nos damos cuenta de que tienen peones colgantes, que es una de las debilidades que hemos explicado previamente. Cuando hablamos de peones colgantes nos referimos a 2 peones, obviamente, que no tienen peones a su alrededor, es decir, en las columnas adyacentes. En este caso son los peones de C6 y de 5. ¿Qué les pasa a estos peones? Pues que pueden ser atacados fácilmente, precisamente porque las blancas cuentan con 2 columnas abiertas, que son la columna C y la columna D. Por tanto, si por ejemplo ponemos una torre en C1, pues la torre puede intentar atacar el peón de C6. También tenemos débil, es decir, las negras tienen la casilla débil C5 y puede ser que alguna pieza pueda ir ahí a ocupar esa casilla. Por tanto, con blancas tenemos que elaborar un plan y tenemos que acabar de desarrollar nuestras piezas con una idea en mente. En este caso, las blancas continuaron con caballo A4. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues para empezar, desde A4 atacamos la dama en B6 y también controlamos la casilla C5, que ya hemos dicho que era pues importante. Las negras jugaron dama B5 y ahora las blancas desarrollaron su alfil con alfil E3. Otra pieza más que controla la casilla C5 y por tanto también desarrollamos una pieza, ¿no? Las negras se enrocaron y tras enroque las blancas jugaron torre C1. También pues todo va con el mismo objetivo, que es controlar la casilla C5 y, como también hemos dicho, pues atacar el peón de C6. Ahora todas las piezas blancas parecen que están en coordinación y parece que pues tienen su sentido. Sin embargo, pues ha sido simplemente con una breve evaluación de la posición que nos hemos dado cuenta que la casilla C5 era una casilla débil y que podíamos ir a aprovecharla. Las negras jugaron alfil G4 y tras F3, alfil E6, ahora las blancas aprovecharon y pusieron su alfil en la casilla C5. Para de nuevo el ejemplo y vamos a por el último concepto. Cambiar piezas es un concepto súper básico en el mediojuego. Nos puede ayudar bien para simplificar la posición o bien para aprovechar algún tipo de ventaja. Normalmente nos interesa cambiar nuestras piezas más malas o más pasivas por las piezas más activas o
que mejor tiene el adversario. Hacer un cambio sin pensar puede ser un gran error. Por tanto, siempre nos tenemos que preguntar, de acuerdo, ¿este cambio me beneficia a mí o le beneficia al oponente? Veámoslo ahora en el ejemplo. Tras alfil c5, las negras jugaron torre f-e8 para defender el alfil en 7. Y las blancas jugaron torre f2. Seguidamente, las negras jugaron caballo d7. Bien, aquí la amenaza de las negras claramente pues, es cambiarnos el caballo por el alfil, ya que nuestro alfil en c5 es bastante fuerte y el caballo en d7 pues, ahora mismo no está haciendo nada. Aquí las blancas decidieron cambiar alfil por e7, ya que el alfil de e7 es una pieza bastante activa, ya que, pues como hemos dicho, las casillas negras, en este caso la casilla c5 es una casilla importante, y el alfil es muy fácil que la controle. Por tanto, las blancas optaron por alfil por d7 en lugar de retroceder con el alfil a d4 o a e3. Tras el cambio podemos ver que, además, otra pieza puede ocupar la casilla c5, con lo cual nuestro cambio ha sido en favor de las blancas. Las blancas continuaron la posición con dama d4, activando la última pieza que falta por desarrollar, que es la dama. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay piezas que todavía no están activas en la posición, es decir, que no tienen una función concreta, como son la torre en f2 y el alfil en g2. Ahora veremos cuál es el plan de las blancas tras dama d4. Bien, pues esto es como continuaron las blancas. Alfil f1. Su idea, lógicamente, es activar el alfil y la torre, que son las piezas que le faltan. De hecho, este plan ya fue comenzado en las jugadas anteriores cuando las blancas jugaron torre f2. Ahí ya tenían la idea de jugar alfil f1. La idea, pues principalmente, es hacer e3 como marca la flecha y después activar el alfil por esta columna y atacar la dama. También la torre de f2 será jugada a c2, ya que es la columna abierta y hemos dicho ya desde el principio que el peón de c6 y la casilla c5 es donde tienen que estar las piezas. La partida continuó de la siguiente manera: e3, dama b7 y caballo c5. Y el control sobre esta casilla pues es bastante clave. Y por último, los peones. Es muy importante que ya una vez que hemos conseguido una superioridad en cuanto a la actividad de las piezas, como es en este caso en la columna C, con la torre en C5, la dama en D4 y la otra torre en C2, tenemos un control bastante claro de la posición. Ahora las blancas ven que tienen una ruptura, que es otra característica importante de la estructura de peones. Las rupturas son cuando pues, dos peones, es decir, cuando haremos C5, son dos peones que se pueden capturar entre ellos y que por tanto pues, es una ruptura en la estructura de peones. Bien, mostraré simplemente hasta el final de la partida para que veáis cómo las blancas pues, aprovecharon su ventaja y pudieron acabar con una victoria. Torre a5, cuya idea es también presionar en el peón de a6. Y finalmente pues, las blancas consiguieron ganar un peón, ya que las negras cometieron un error. Como veis, torre a7 pues, se deja ese peón de c6, ya que tras dama por c6 podemos capturar la torre en a7. La partida continuó, pero simplemente quería mostraros hasta este punto. Espero que el vídeo os haya gustado mucho y que os haya servido para conocer los conceptos básicos del mediojuego. Si os sentís abrumados o perdidos es totalmente normal, es la primera lección de mediojuego, pero todavía vamos a tener muchísimas más. Así que no olvidéis en suscribiros y darle like al canal y esperar al próximo capítulo. Nos vemos pronto.